Antes de empezar con el montaje, veremos que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. Con la ayuda del manual comprobaremos tanto la tornillería como las piezas. En esta ocasión vamos a montar una bola fija, pero es posible montar una bola desmontable vertical o desmontable horizontal. Vamos con la instalación del enganche. Para la instalación de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes, no sin antes quitar ambos pilotos. Para ello, con la ayuda de la espátula plástica, como veis, lleva grapas de presión aquí, aquí y en la esquina. Vamos a este otro piloto. Una vez retirada la tapa de plástica, quitaremos los dos tornillos del piloto y el tornillo del paragolpes. Retirados los tornillos, quitaremos el piloto. Lleva una grapa corredera en esta zona de aquí. Le daremos un pequeño golpe y sale. Este es el registro que os comentaba. Retiraremos el cableado. En la parte inferior vemos una gran cantidad de grapas que tendremos que quitar para poder desmontar el paragolpes. En el paso de rueda, en la esquina, tendremos esta grapa que sujeta el paso interior y esta otra. En el paso de rueda, en la esquina, tendremos esta grapa que sujeta el paso interior y esta otra. En el paso de rueda derecho realizaremos los mismos pasos, quitando primeramente la grapa de la esquina, que es más pequeña que la segunda grapa que quitamos, que es esta otra. Retiradas las dos grapas, tiramos el paragolpes y sale. Retirado de la zona de las aletas el paragolpes, nos quedará esta grapa que vemos aquí, es la que está justo debajo del faro. Hemos apalancado en esta zona para quitar la grapa de presión. Vamos al otro piloto y la misma operación. Y para poder retirar el paragolpes, desconectaremos la ficha que vemos en la zona central. Retiramos el paragolpes. Como últimos pasos para poder montar el enganche, retiraremos el refuerzo metálico y las dos sujeciones que tenemos a ambos lados. Para poder retirar estas piezas, si os fijáis, aunque hemos quitado ya todos los tornillos, solamente se nos mueven un poco debido a que llevan esta pasta alrededor. Con la ayuda de un cúter realizaremos unos cortes alrededor de lo que es la pieza. De esta forma la movemos un poquito. En el lado derecho exactamente igual. En ambos lados del chasis nos encontraremos tapados los dos orificios sobre los cuales va sujeto el enganche. El primero podríamos hacerlo de la siguiente forma. Por la parte interior del chasis le damos con el destornillador y vemos cómo nos aparece ahí. Como veis, enseguida queda al descubierto. El siguiente lo tenemos en esta parte de aquí. Con el destornillador también nos ayudaremos, apalancamos y enseguida nos queda al descubierto el otro punto. En el lado derecho lo tenemos un poquito más complicado al tener el soporte del escape y el escape. Lo tendremos que retirar primeramente. Retiraremos también el anticalórico. En esta parte de aquí tenemos el otro soporte del escape. No es obligatorio quitarlo, pero nos va a facilitar bastante el acceso para colocar el tornillo. Y para facilitarnos del todo, quitaremos los dos tornillos de la parte inferior también.
que sujetan el anticalórico. Como podéis apreciar, también tenemos el pegote de pasta aquí y aquí que tapan los orificios. Y este primero, como antes, ya lo tenemos a la vista. Y este otro. E introducimos la pieza, colocamos el primer tornillo, colocamos el otro tornillo. Como podéis ver, son tornillos de 12 con Glover y arandela. En el lado izquierdo, misma operación con el mismo tipo de tornillo. Tornillo de 12 con arandela y arandela Glover. Antes de colocar el cuerpo central del enganche, en la zona inferior, en esta pieza semirrígida, le haremos un recorte tal y como marcan las instrucciones. Será 60 por 10. Como es un material bastante blando, lo vamos a realizar el recorte con las tijeras. Si os preguntáis por qué hemos hecho este recorte previamente, fijaros bien. Colocamos tornillos en un lado y a la hora de colocar el tornillo en el otro, como podéis ver, la pieza de bola nos entra dentro de lo que sería este tapizado. Colocamos los tornillos, las tuercas. Una vez hemos aproximado todos los tornillos, pasaremos a dar el par de apriete. Al ser tornillos de 12, será un par de apriete de 87 Nm. Una vez terminado el montaje del enganche, pasamos al kit electrónico y como podéis ver en la página web, el kit recomendado es el kit Aragon Pro. Debido a su fácil montaje, ya conocemos todos cómo se instala directamente a los pilotos. En el caso de este vehículo, entre el kit específico y el kit Aragon Pro, la única diferencia son los terminales de ambos pilotos, pero la señal de antiniebla y marcha atrás la cogeremos exactamente igual tanto en el kit Aragon Pro como en el kit específico. Vamos con la instalación. Empezaremos retirando el tapizado. Quitaremos esta pieza plástica, ambos tornillos de sujeción de las anillas. Retiramos el plástico. Retiraremos ambas grapas de este tapizado. Esta la primera y esta de aquí la segunda. Vamos a retirar este tapizado solamente para el hecho de grabar con mayor facilidad y que veáis con más detalle dónde vamos a realizar las conexiones. Si nos fijamos bien, tenemos la señal de los pilotos que va aquí, un cableado que va hacia la derecha, que es el cable del piloto derecho, y en esta manguera de aquí, las señales que van al portón. Pero, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa al destapizar completamente esta zona? Justamente aquí podéis ver un conector. Este conector lleva un cable que hace un puente. Ese cable que hace un puente, yo por otros vehículos sé que esta es la señal de antiniebla. Hemos verificado y vemos que aquí tenemos la preinstalación. Voy a sacarlo del sitio para que lo podáis ver con más detalle y poder hacer la instalación. Al disponer de este conector, realizaremos en esta zona todo el conexionado del kit Aragon Pro. Esto nos va a facilitar todavía más la instalación. Para introducir el cableado al interior, vamos a aprovechar la goma que va provista en el vehículo, donde sale el cableado tanto para los sensores como para el cableado que va al paragolpe. Y dejamos ya el cableado en el interior. Dejaremos el suficiente cableado como para colocarlo sobre la base. Con la brida provista en el kit, sujetaremos el cableado. Apretaremos los tornillos para dejar sujeta la base y para evitar que nos quede colgando, la voy a dejar simplemente apuntada. Tenemos el enchufe de la instalación
con los 4 puntos de masa. Tener en cuenta que una masa es la de la centralita, otra es la de la base del enchufe y las otras dos son las que corresponden a los positivos, tanto el positivo directo como el positivo de contacto. Estos dos, si queréis montarlos en una instalación porque lleve una luz interior o una carga de batería o un frigorífico, podéis adquirir los kits auxiliares en nuestra página web. En este caso, el cliente no los solicita, yo los dejo recogidos y encintados de esta forma. Para facilitar la colocación de las masas, yo hago lo siguiente. Uso un destornillador y las coloco de esta forma. Así se me quedan todas unidas y es más sencilla su colocación. Conectamos el enchufe a la centralita y con la ayuda del adhesivo de doble cara la colocamos sobre el lateral del vehículo. De esta forma nos queda disponible el cableado para pasarlo a las masas originales del vehículo. Como todo el conexionado de cables lo vamos a realizar sobre la manguera de la preinstalación, vamos a hacer lo siguiente. Yo he dejado ya un cable suficientemente largo como para llegar hasta ahí, y para evitar que se nos queden todos los cables colgando y tengamos que estar utilizando demasiada cinta aislante, yo lo hago de la siguiente forma. Con la ayuda de un taladro, cojo el cableado y lo introduzco en el interior del portabrocas . Hemos sujetado todo el cableado con la ayuda de las bridas provistas en el kit. Y la instalación, como podéis ver, apenas se nota por dónde está pasada. Tenemos aquí el cableado que hemos trenzado y lo hemos pasado también por aquí. Para conectar el positivo lo vamos a hacer de la siguiente forma. Cortaremos este cable y lo pondremos con el fusible aéreo. Mucho cuidado porque el cable, como hemos podido ver, lleva corriente. Entonces, si hace contacto con masa, podríamos fundir el fusible. Localizaremos las señales con la ayuda de la punta de pruebas. Yo os voy a dar los colores de referencia, pero comprobar que coinciden con el vehículo que estéis montando. La señal de freno es el cable gris de la instalación y colocaremos el cable rojo de nuestra instalación. Hacemos el primer clic a mano y apretamos, siempre con el alicate, dejando la ficha siempre enrasada. El cable negro y el cable marrón lo juntaremos debido a que en este vehículo solamente tenemos un cable blanco que es el de señal de posición, en el cual conectaremos el cable negro que va conectado a su vez al cable marrón. Muy importante que estén conectados los dos cables de posición, si no, no te funcionarán las luces de posición en el remolque. Si solamente conectamos una señal de posición, nos saldrá señal de posición con el kit Aragon Pro. En este otro cable blanco que va en la esquina es el cable de señal de intermitente derecho. Colocaremos el cable verde de nuestra instalación. En el cable de la otra esquina de color marrón colocaremos el intermitente izquierdo. En el marrón de la otra esquina colocaremos el cable amarillo que corresponde al intermitente izquierdo. El cable marrón y el cable violeta corresponden a las señales de antiniebla. Como podéis ver, llevan un puente hecho al otro extremo del conector. Si queremos hacer la conmutación de la antiniebla, cortaríamos este puente y conectaríamos al cable marrón el de la señal del interruptor y al cable violeta el de la señal que va hacia la bombilla. En este caso, como no vamos a hacer conmutación de antiniebla, lo conectaremos sobre el cable marrón. Cable azul de nuestra instalación.
Y por último, tan solo nos queda conectar la señal de marcha atrás, cable naranja de nuestra instalación. Una vez terminada la instalación y antes de encintar, comprobaremos que todo funciona correctamente. Antes de proceder a la colocación del paragolpes tendremos que recortarlo. El recorte lo haremos tal y como marcan las instrucciones, que es en esta zona central. Y tenemos que hacer un recorte más o menos de esta medida. Solamente es un trocito de la pieza de bola. Como podéis ver también, aquí tenemos la parte de apertura de manos libres del portón. Esta pieza de aquí la tendremos que recortar y reposicionar el cableado para evitar que colisione con la pieza de bola. En el caso de que la bola fuese extraíble vertical, esta pieza nos quedaría dentro de donde va la pieza de bola del extraíble vertical. En este caso lo que tendremos que hacer será lo siguiente. Sacamos el cableado de su alojamiento, cortamos la pieza y posicionamos el cableado de esta forma. Con la ayuda de la sierra circular realizaremos el recorte que tenemos marcado. Y para terminar de afinar lo haremos con la ayuda de la fresa. Y con la ayuda del estropajo de fibras afinaremos el recorte realizado. Una vez que hemos realizado el recorte del paragolpes ya podremos montarlo de nuevo. Y por último colocaremos la bola. Una vez que hemos aproximado los tornillos de la bola, al ser tornillos de 10 le daremos el par de apriete de 51 Nm. Y con esto damos por finalizado el montaje de este Toyota Corolla Touring Sport. Eso sí, no sé si os habéis fijado, es la versión GR. Hasta la próxima.